Bueno, continuamos la clase con el tema que sigue al último video que subimos. En este caso vamos a hablar de lo que son las leyes lógicas o tautologías, ¿sí? Bueno, ¿qué son las leyes lógicas o tautologías? Digamos, hay tipos de proposiciones que, independientemente del valor de verdad que tengan las proposiciones que la componen, puede resultar ser siempre verdadera. En ese caso, ese tipo de proposiciones se van a llamar tautologías o leyes lógicas, ¿sí? Entonces vamos a definir formalmente esto. Una tautología o ley lógica es una proposición compuesta, o simplemente vamos a poner proposición, que es siempre verdadera independientemente de los valores de verdad de las proposiciones componentes, ¿sí? Es decir, el tipo de proposiciones que hemos visto hasta ahora podían llegar a ser verdaderas o falsas, pero en el caso de las leyes lógicas o tautologías siempre van a ser proposiciones siempre verdaderas, ¿sí? Siempre van a tener el valor de verdad verdadero. Bueno, veamos algunos ejemplos de tautologías, ¿sí? Bueno, una tautología muy conocida es la proposición que dice lo siguiente: P entonces Q y P implican Q, ¿sí? Déjenme ver si la escribimos adecuadamente. Sí. Entonces, esta es una proposición compuesta que la afirmación es siempre va a ser verdadera independientemente de los valores de verdad de las proposiciones componentes, ¿sí? Este tipo de proposición tiene un nombre muy particular, se llama modus ponens, y la vamos a ver mucho a lo largo de la materia, ¿sí? Entonces, bueno, si uno quiere averiguar si esta proposición compuesta es una tautología, ¿uno qué debería hacer? Debería comprobar que en cualquier caso siempre resulta ser verdadera. Por lo tanto, si yo quiero ver que siempre es verdadera, debería armar la tabla de verdad y ver que siempre da verdadera en cualquiera de los casos. Entonces, acá tenemos dos proposiciones P y Q y tenemos que armar la tabla de verdad para ver los valores de verdad de esta proposición. Entonces, las posibilidades de verdad, ¿cuáles son? Verdadero, verdadero, falso, falso para P. Para Q, verdadero, falso, ¿sí? Bueno, entonces empiezo con los valores de verdad de la primera proposición componente, P entonces Q. Entonces ya sabemos cuáles son los valores de verdad del condicional. Verdadero entonces verdadero es verdadero, verdadero entonces falso, falso, el único caso que falla, falso entonces verdadero, verdadero, y falso entonces falso, verdadero. Entonces ahora me interesaría hacer el valor de verdad de esta proposición compuesta. Entonces para eso tendría que poner P entonces Q, que ya lo tengo, y hacer esto y P, ¿sí? Es decir, tengo que hacer P y P entonces Q. Entonces verdadero y verdadero me da verdadero, verdadero y falso, falso, porque falla una, falso y verdadero, falso, falso y verdadero, falso, ¿sí? Entonces ahora ya estoy listo para tener la tabla de verdad de toda la proposición compuesta.
¿sí? Entonces, ahora puedo hacer P, entonces Q, y P, entonces Q, ¿sí? Entonces ahora tengo que hacer esto, entonces Q, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero, ¿sí? Entonces acá podemos observar que la tabla de verdad para la proposición compuesta modus ponens es verdadera en cualquiera de los casos, ¿sí? Por lo tanto, se trata de una tautología. Entonces así, P, entonces Q, y P, entonces Q, resulta ser una tautología. ¿Sí? Bueno, pongamos otro ejemplo de tautología que nos va a ilustrar cómo funcionan las tablas de la verdad también. Entonces, vamos a poner este otro ejemplo que va a ser P, entonces Q, y Q, entonces R. Esto implica P, entonces R, ¿sí? Esta proposición compuesta tiene un nombre especial y se llama el silogismo hipotético. ¿Sí? Entonces, perdón, acá va el acento acá. Entonces, yo quiero probar de que esta proposición compuesta se trata de una tautología o ley lógica. Por lo tanto, yo debería armar los valores de verdad de esta proposición compuesta. Pero ahora, a diferencia de todas las otras tablas de verdad que hemos armado hasta ahora, hay una diferencia significativa. Yo acá tengo tres proposiciones, P, Q y R. A diferencia de los casos anteriores que hemos hecho, donde siempre uno tenía dos proposiciones, P y Q. Entonces, fíjense, en los casos donde uno tiene dos proposiciones, siempre uno, cuando arma la tabla de verdad para dos proposiciones, tiene cuatro posibilidades. Fíjense, lo vamos a poner así, acá tenemos cuatro posibilidades, ¿sí? Si 4, yo lo puedo ver como 2 al cuadrado. Entonces, fíjense que este 2 que está acá está asociado a la cantidad de proposiciones que tiene la tabla. Cuando nosotros vimos la tabla de verdad para la negación, la tabla de verdad para la negación nos decía que yo tenía P, no P, las posibilidades para P eran verdadera o falsa, y para no P es falso o verdadero. Es decir, acá tengo una proposición y tengo dos filas para la tabla de verdad. Es decir, acá tengo dos posibilidades. Pero 2 yo lo puedo observar como 2 a la 1. Y este 1 que está acá está asociado a la única posibilidad de proposición que tengo, ¿sí? Es decir, para una tabla de verdad que tiene una proposición, tengo 2 a la 1 posibilidades. Para una tabla de verdad que tiene dos proposiciones, tengo 2 al cuadrado igual 4 proposiciones. Entonces, ¿qué es lo esperable para cuando uno tenga que armar una tabla de verdad para 3 proposiciones? Lo lógico sería que tenga 2 al cubo posibilidades de verdad esa tabla de verdad. Entonces, vamos a ver que efectivamente es así. Entonces, para armar la tabla de la verdad, yo tengo que poner P, Q y R primero. Y acá empezar a ver los y R, ¿sí? Y acá empezar a ver las posibilidades de verdad y falsedad para las 3 proposiciones. Entonces vamos a analizar qué pasa. Si P es verdadero, Q puede ser verdadero y R verdadero, ¿sí? Las 3 verdaderas. Ahora, si P es verdadero, Q puede ser verdadero y R puede ser falso. Es decir, vamos
moviendo los valores de verdad de R, hasta ahí. Ahora, puede darse la situación de que P sea verdadero, de que Q sea falso, esta vez, y de que R sea verdadero. También puede darse la posibilidad de que P sea verdadero, de que Q sea falso y de que R sea falso. ¿Sí? Ahora, vamos con las posibilidades de verdad para P. Lo que hemos hecho hasta ahora son todas las posibilidades cuando P es verdadero. Ahora, ¿qué pasa cuando P es falso? Bueno, cuando P es falso es como que empezamos otra vez. Si P es falso, Q puede ser verdadero y R puede ser verdadero. Si P es falso, Q puede ser verdadero y R puede ser falso. Ahora, si P es falso, puede darse la posibilidad de la falsedad de Q, es decir, que Q sea falso, que R sea verdadero, y la última posibilidad es de que P sea falso, Q sea falso y R sea falso, es decir, que todas las tres sean falsas al mismo tiempo. Entonces, fíjense, lo vamos a poner acá como observación, que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades. Es decir, este 8 yo lo puedo ver como 2 al cubo. 3 es la cantidad de proposiciones que tengo para armar esta tabla de la verdad. ¿Sí? Entonces ahora ya estoy en condiciones para poder armar la tabla de verdad de esta proposición compuesta. Entonces ahora puedo empezar con P, entonces Q. Entonces, para hacer P entonces Q tengo que, si bien es cierto tengo más posibilidades, tengo que seguir la regla que tiene la implicación, simplemente. Entonces, tengo que hacer entonces verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso, es el único caso que falla. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Y falso, entonces falso, verdadero. ¿Sí? Ahora tengo que armar la implicación para Q, entonces R. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga que hacer Q, entonces R, vuelvo a aplicar la regla del condicional. Pero esta vez entre Q y R. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces verdadero, verdadero. Y falso, entonces falso, verdadero. ¿Sí? Y ahora debería armar la tabla del condicional para P, entonces R. ¿Sí? Ese es el anteúltimo paso para armar la tabla de verdad de toda la proposición compuesta. Entonces ahora debería ser P, entonces R. Entonces, P entonces R, ¿qué me va a dar? Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Verdadero, entonces, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. Y falso, entonces falso, verdadero. Entonces ahora puedo armar la tabla de verdad de toda la proposición compuesta. Tengo P, entonces Q, y Q, entonces R, entonces P, entonces R. ¿Sí? Tengo que armar la tabla de verdad de eso. Es decir, tengo que hacer, discúlpenme, me falta acá P, entonces Q, y Q, entonces R. Me falta una antes de armar toda. Entonces tengo que hacer P, entonces Q, y Q, entonces R. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso, porque es una conjunción. Falso y verdadero, falso. ¿Sí? Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Y verdadero y verdadero, verdadero. Y ahora sí estoy en condiciones, déjenme ponerlo así, de armar la tabla de verdad de toda la proposición compuesta. P, entonces Q, y
Q entonces R implican P entonces R. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer esto, entonces esto. ¿Sí? Entonces, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Y verdadero, entonces verdadero, verdadero. Entonces, como podemos comprobar acá, la tabla de verdad de toda la proposición compuesta me da siempre verdad. Por lo tanto, la proposición compuesta P entonces Q y Q entonces R implican P entonces R es una tautología. ¿Sí? Sí, estos son dos ejemplos clásicos de leyes lógicas o tautologías: la regla modus ponens y el silogismo hipotético. También hay otra ley lógica o tautología muy famosa, que es la regla modus tollens, que esa la vamos a dejar como ejercicio para que vean que es tautología. ¿Sí? Probar que la proposición compuesta P entonces Q y no Q implica no P es tautología. Esto que está acá tiene un nombre y se llama regla modus tollens. ¿Sí? Eso queda como ejercicio. Probar que es una tautología o ley lógica. Bueno, en general lo que podemos hacer es enlistar las tautologías que vamos a usar a lo largo de la materia en una tabla. ¿Sí? Entonces vamos a escribir todas las tautologías que vamos a usar. Entonces, vamos a poner acá el nombre, vamos a poner la proposición, y vamos a poner la proposición lógicamente equivalente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, son varias, pero vamos a tratar de enlistarlas a todas. La primera es una que ya vimos, es la involución. La involución, ¿qué nos dice? Que negar la negación de una proposición me devuelve la misma proposición. Esa ya la vimos la vimos como propiedad cuando vimos la tabla de verdad de la negación. ¿Sí? Otra de las tautologías que vamos a usar es la idempotencia. ¿Qué nos dice la idempotencia? Que hacer P y P me devuelve siempre P. Y si hago P o P, también me devuelve la misma proposición. ¿Sí? Déjenme ir dividiendo así. Bueno. Otra propiedad, otra ley importante es la conmutatividad. ¿Sí? ¿Qué nos dice la conmutatividad? Que si yo quiero hacer la conjunción entre P y Q, eso es lo mismo que hacer Q y P. ¿Sí? Y con el o la disyunción es lo mismo. Si yo hago P o Q, eso me da lógicamente lo mismo que hacer Q o P. ¿Sí?
Bueno, otra propiedad importante es la asociatividad. ¿Qué nos dice la asociatividad? Que si yo hago P y Q y R, yo puedo asociar Q y R y me da lógicamente lo mismo. ¿Sí? Después puedo hacer la asociatividad respecto de la disyunción. Es decir, si hago P o Q o R, eso es lógicamente equivalente a hacer P o Q o R. ¿Sí? Otra de las propiedades importantes va a ser la distributividad. ¿Qué me dice la distributividad? Bueno, voy a tener dos tipos de distributividad. La distributividad respecto de la conjunción y la distributividad respecto de la disyunción. ¿Sí? Entonces, la distributividad respecto de la disyunción me dice lo siguiente. Que si tengo que hacer P y Q o R, eso me va a dar lógicamente equivalente a hacer P o R y Q o R. ¿Sí? Y si quiero hacer la distributividad respecto de la conjunción, voy a tener que P o Q y R me va a dar lógicamente equivalente a hacer P y R o Q o R. ¿Sí? Otra de las tautologías importantes van a ser las llamadas leyes de De Morgan. Vamos a poner acá ley de De Morgan. Me dice lo siguiente, que si yo tiene que ver, estas leyes de De Morgan tienen que ver con la negación de una proposición compuesta. Entonces, si yo quiero negar una disyunción entre dos proposiciones, la ley de De Morgan me dice que puedo negar cada una de las dos, pero tengo que cambiar el símbolo lógico. Es decir, si acá tengo una disyunción, cambia a conjunción. Por lo tanto, la ley de De Morgan en este caso me dice que esto es lógicamente equivalente a no P y no Q. ¿Sí? Y después tengo la ley de De Morgan respecto de la conjunción. Es decir, si quiero negar la conjunción entre la proposición P y Q, eso me va a dar lógicamente equivalente a negar no P y cambiar la conjunción a disyunción y negar no Q. ¿Sí? Bueno, otra de las leyes lógicas o tautologías es una que ya vimos, que tiene que ver con la equivalencia del condicional. Es decir, hemos visto, esto se llama contrarrecíproco. ¿Qué nos decía el contrarrecíproco? Que el condicional P entonces Q es lógicamente equivalente a hacer no Q, entonces no P. ¿Sí? Bueno, después también tenemos como ley lógica, podemos poner la implicación. ¿Qué nos va a decir la implicación? Bueno, una propiedad que también ya vimos, que la implicación P entonces Q me va a dar lógicamente equivalente a no P o Q. Esta la vimos como propiedad cuando vimos implicación. ¿Sí? Y por último, la ley de absorción. Ley de absorción. ¿Qué nos dice la ley de absorción? Que si yo hago P y Q y hago la disyunción con P, esto me devuelve siempre P. Y si hago P o Q y hago la conjunción con P, también me devuelve P. ¿Sí? Básicamente estas van a ser las tautologías o leyes lógicas que más vamos a usar a lo largo de la materia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser la utilidad práctica de esta tabla de leyes lógicas? Básicamente que cuando querramos probar equivalencia entre dos proposiciones,
podemos servirnos de la tabla sin recurrir a probar esa equivalencia mediante tablas de la verdad. Es decir, hasta ahora, si nos piden probar equivalencia entre dos proposiciones, tenemos que recurrir necesariamente a lo que son las tablas de la verdad y ver que las dos proposiciones tienen los mismos valores de verdad y así son lógicamente equivalentes. Pero se puede evitar eso recurriendo a esta tabla. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede hacer eso. Déjenme poner así. Pongamos como ejemplo que queremos probar que la negación del condicional es lógicamente equivalente a P y no Q. ¿Sí? Sí. Si yo quisiera probar la equivalencia entre estas dos proposiciones, yo tendría que recurrir a las tablas de la verdad. Pero podría evitar eso usando las propiedades que me ofrece esta tabla de tautologías o leyes lógicas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la que me conviene usar para empezar a probar esta equivalencia? Bueno, como yo tengo un condicional, tendría que buscar por el lado de las equivalencias que tienen que ver con el condicional, que sería en este caso el contrarrecíproco o la implicación. ¿Sí? Ahora, y después tengo que mirar qué es lo que yo tengo que demostrar. Yo tengo que terminar en una conjunción entre P y la negación de Q. Y acá la equivalencia de la implicación me da con un O. O sea que, y como tengo una negación, ese O se tendría que dar vuelta, entonces va por ese lado la propiedad que debería usar. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle un número a cada una de estas propiedades, así las cito adecuadamente. Entonces déjenme poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces, la que aparentemente me conviene usar es la implicación. Por lo tanto, podría empezar con la implicación. Entonces, negar P entonces Q va a resultar por la propiedad 8 lógicamente equivalente a negar no P o Q. Entonces esto va a ser lógicamente equivalente a negar no P o Q. ¿Sí? Y entonces ahora tendría que ver qué otra propiedad puedo usar o me puede ser útil para concluir lo que yo tengo que demostrar. Bueno, ahora tendría que usar alguna